madera y las zapatas manchegas distribuyendo el peso de toda la estructura. Es un edificio propio del pueblo llano, de la arquitectura popular. Y es que este espacio nuestro tan querido, en su origen no era sino el Mesón del Toro, una posada de caminos que servía para que todos aquellos que llegaban al mar a comerciar pudiesen resguardarse. ¿Y de qué se resguardaban? Se preguntarán ustedes. Lo estamos casi comprobando. Del tremendo calor que hace en La Mancha en verano, 46, 47 grados en julio, y del tremendo frío que hace en invierno, menos 6, menos 7 grados en enero, ahí en nave. De forma que todo aquel que hasta aquí llegaba podía resguardarse en la posada. Pero porque una humilde posada de caminos tenía por convertirse en esto de aquí, en lugar de representación artística. Por dos motivos: la propia evolución del teatro medieval y, sobre todo, la grave crisis económica que atravesaba el reino en el siglo XVII. Crisis económica, una expresión que no hemos vuelto a oír desde entonces. Ya se nos ha olvidado totalmente. Y es que verán, existían tres tipos de teatro en época medieval. Estaba el teatro cortesano, propio de las cortes de los nobles, como era la Celestina, y cuyos actores cobraban. Después estaba el teatro sacramental, que se hacía en las puertas de las iglesias para explicar los dogmas cristianos o la vida de Jesús. Es, por ejemplo, el misterio de Elche, una obra que se sigue haciendo en Elche hace 600 años y cuyos actores, por supuesto, cobraban. Pero después estaba el teatro popular, el teatro de los juglares. Unos señores que con un cajón y un instrumento recorrían las localidades, se subían al cajón para destacar de la población y ofrecían su obra. Y era una obra totalmente gratuita. Y otra cosa no, pero la palabra gratis tiene un extraño efecto sobre nosotros, los seres humanos, y hombres y mujeres, ricos y pobres, acudían en masa a ver al juglar. Lo único que había que dar al bardo al terminar la obra era la buena voluntad, algo para que el juglar pudiese comer, que alimentarse. El problema era que en muchos casos el juglar, al terminar su obra, pasaba el platillo y ahí no caía nada. Así que los juglares empezaron a asociarse, a constituir compañías, que no gremios, y a ofrecer a los taberneros la posibilidad de hacer las obras dentro de las tabernas, para de este modo cobrar la entrada e ir subsistiendo. Claro, cuando esto se ofreció a los taberneros empezaron a frotarse las manos, porque implicaba que todo aquel que viniese a ver la obra consumiría y bebería dentro del local, y él, como tenía un espacio, se quedaba con parte de la entrada. Pero como he dicho antes, el Estado estaba en crisis económica. Estábamos inmersos en las guerras de religión y había que pagar a los soldados mutilados, huérfanos, viudas, etc. Así que el Estado pensó, dado que nosotros concedemos las licencias de apertura, podemos reclamar parte de la entrada. Y esa parte de la entrada destinársela a los soldados necesitados, mutilados y demás. O eso se pensó en un primer momento. Luego la cosa fue distinta. Pero de este modo, la misma corona impulsó la creación de los corrales de comedias. Y estos empezaron a aflorar en toda la geografía española. En patios de vecinos, como era el de Alcalá de Henares, en posadas, como en nuestro caso, o en ventas, como en la venta de Borondo. Y es que fíjense ustedes en el ingenio, cuando alguien atravesaba el zaguán, como hemos hecho nosotros, y pagaba su entrada, un 30% de la entrada se lo llevaba la compañía, otro 30% el dueño del local, y el 40% restante, Hacienda. Y así nació el IVA cultural, en el año 1526, procede de aquella época. 40% entonces, 21% ahora, fíjense. Pero claro, en concreto el Corral de Comedias de Almagro fue fundado en el año 1628 por iniciativa de don Leonardo de Oviedo, párroco de la iglesia de San Bartolomé. Los Oviedo, menuda familia. Los Oviedo eran de origen judío y se habían enriquecido al calor de la Orden de Calatrava. Y cuando Isabel la Católica decretó la expulsión de los judíos del reino de Castilla, ¿qué hicieron los Oviedo? Pues se convirtieron al cristianismo, compraron el título de hidalgos, compraron la alcaldía de Almagro y se hicieron de las familias más poderosas de la zona. Aquí vemos uno de ellos, don Leonardo de Oviedo, fundador del Corral de Comedias y párroco de San Bartolomé. De ser su abuelo judío a él párroco, menudo salto hay, menuda diferencia. Pues bien, don Leonardo funda el Corral, entre otras, con tres condiciones. La primera condición, tener un palco reservado para esos amigos o alquilarlo cuando él quisiera. Segunda condición, que toda la fruta procedente de fuera de Almagro fuese vendida únicamente en su posada. Y tercera condición, la más importante, que este fuese el único corral de comedias que podía ofrecer obras en todo el campo de Calatrava. En otras palabras, tener el monopolio absoluto de la representación teatral. Esta capacidad para los negocios, esto es sangre judía.
Y no lo consideremos algo negativo, al contrario, ojalá todos tuviéramos esa capacidad. Pero de este modo, debido a la exigencia de don Leonardo, hombres y mujeres, ricos y pobres de todo el campo de Calatrava, solo podían ver la obra aquí, todos juntos y mezclados. Pero en una sociedad tan clasista y con una moral sexual tan rígida, eso de que hombres y mujeres, ricos y pobres, se estuviesen juntos y mezclados, no podía ser. Y pronto surgieron las diferencias. Primero, las diferencias sexuales. Las mujeres, que eran casi tantas como los hombres, fueron confinadas en ese espacio frontal que hay en la primera planta y que recibe por nombre cazuela. ¿Por qué se llama cazuela? Imagínense, 160, 180 mujeres allí apretadas, con los farragosos vestidos de la época. Julio, Castilla-La Mancha, 46 grados, el sol cayendo justo ahí. Hacía tanto calor que las pobres literalmente se cocían. Por eso se puso el nombre de cazuela, por el intenso calor que allí hacía. Pero es que había más. No existía aforo limitado. Así que si llegó una nueva mujer, tenía que aparecer una mítica figura, el apretujador, que como su nombre indica se dedicaba a apretujarlas para que allí cupieran. Pero aquí viene lo malo. El apretujador no podía tocar a la mujer con las manos. Imagínense, un plebeyo tocando a la marquesa de Abate. La hemos liado. Así que, ¿cómo cumplía el apretujador su función? Con un palo alargado, como si fuesen reses de ganado, allí iba apretujando a todas las mujeres para que cupieran. Muy buena tenía que ser la obra para aguantar en tales condiciones. La parte superior, frontal, como no podía ser de otro modo, estaba reservada para las autoridades de la Orden de Calatrava y del Ayuntamiento. Desde allí, el clavero, el alcalde, el gobernador y los concejales veían la obra acompañados de los sacerdotes. ¿Por qué los sacerdotes? Porque estamos en el teatro. Un mundo subversivo, con ciertas ideas que hay que controlar. Todo lo que tentara contra la moral católica y las buenas costumbres era censurado por los sacerdotes allí situados. Pensemos, por ejemplo, en la obra La vida es sueño, una obra aparentemente aséptica. Segismundo está prisionero en una torre, al final del segundo acto hay una revuelta popular, lo liberan, se enfrentan al rey, su padre, y su padre depone el trono para entregarse a Segismundo. Todo se ha ido bien. ¿Cuál es el problema? Que ha habido una revuelta popular y que el pueblo ha elegido a su rey. ¿Qué mensaje se para el populacho? No puede ser. A ver si van a empezar a pensar cosas raras. Por eso, al final de la obra, a Segismundo consigue encerrar al líder de la rebelión en la misma torre en la cual él estaba prisionero.